Estamos una vez más con ustedes a través de nuestro canal Zoom TV Latino en esta serie Con Jesús en su Santuario. Estamos estudiando las fiestas judías y el día de hoy vamos a estudiar la fiesta de las primicias. El tema se titula Con Jesús nuestra primicia. Antes de comenzar, quiero invitarles a que me acompañen con una palabra de oración. Querido Señor y Padre bueno, queremos a esta hora encomendar nuestras mentes y nuestros espíritus a tu dirección. Queremos hablar tu palabra y solo tu palabra. Entendemos que no podemos discernirla sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Así que oro, Señor, para que tú guíes nuestros pensamientos y que este mensaje pueda llegar a los corazones de los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 9 y 14, donde encontramos la institución y el mandato a guardar la fiesta de las primicias. Levítico 23, versículos del 9 al 14. Nos dice la palabra del Señor: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano, tostado ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Vamos a hacer un recuento, hermanos, de las fiestas que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Vimos que la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisán y se mataba a las 3 de la tarde, corresponde con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y vimos que la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba el día siguiente, el 15, corresponde con la sepultura de Cristo Jesús. Vamos a ver que esta fiesta, la de las primicias, corresponde con la resurrección de Cristo Jesús. Así que aquí estamos viendo que en estas 3 fiestas, la de la Pascua, la de los panes sin levadura y también la fiesta de las primicias, corresponden a la muerte o a la muerte, el descanso de Jesús en la tumba y a la resurrección, que en el santuario corresponde a la obra de Jesús en el atrio. En el atrio vemos el altar del sacrificio. Jesús muere, muy bien. Luego tenemos en el lavacro la resurrección de Jesús. Y en el intermedio pues está su descanso en la tumba. En Patriarcas y Profetas, la página 522, la sierva del Señor comenta sobre la fiesta de las primicias. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la cosecha del año. Ella dice el segundo día porque, como les mencioné, la Pascua se incluía como parte de la fiesta de los panes sin levadura. Así que en realidad la fiesta de los panes sin levadura comenzaban el día 14 también, junto con la Pascua. Por eso dice a los 2 días, es decir, el día 16, se presentaba las primicias de la cosecha del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. O sea que estas primicias se entregaban era de la cebada. Y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito.
De hecho, un judío convertido al cristianismo, Alfred Edersheim, y en el libro judío El Talmud, se describe la manera en cómo los judíos celebraban la fiesta de las primicias. Primero, como leímos en el texto introductorio y también en la cita de la sierva del Señor, ninguno de los israelitas podían comer cereal o el grano hasta que la primicia había sido presentada delante de Dios, la gavilla. Varias gavillas de cereal se formaban, ¿ok? Debía ser cortado el campo cerca de Jerusalén o algunas veces un poquito más lejano, es decir, se seleccionaban campos que estaban cerca de Jerusalén o un poco más allá de Jerusalén. Luego, después de esto, lo que se hacía es que cada judío quería tener la oportunidad que al menos de su campo se cortara una gavilla. Para ellos esto era un honor, una bendición que se escogiera una gavilla al menos de su campo para que fuese presentada ante Dios. El campo era marcado el día antes del sábado al tiempo en que se ofrecía el sacrificio de la tarde, es decir, a las 3. Noten ese detalle, vamos a regresar a este detalle muy importante. Es decir, que cuando los que estaban encargados de seleccionar el campo de donde se iba a cortar la gavilla, ellos no los seleccionaban el mismo día, sino que los seleccionaban el día antes del sábado ceremonial, de ese primer sábado, donde comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. A las 3 de la tarde, a la misma hora en que se estaba ofreciendo el sacrificio de la tarde, a la misma hora en que el Cordero Pascual estaba muriendo. Luego el sacerdote marcaba las espigas precisas y las organizaba y las colocaba cuidadosamente. Ningún animal o persona se les permitía pasar por ese campo. El sacerdote entonces medía exactamente cuánto le iba a tocar llegar desde donde estaba la gavilla hasta el templo. Cada israelita en particular también mecía su propia gavilla, pero era el sacerdote quien oficiaba la gavilla a la entrada del tabernáculo de reunión. El día después del sábado, el sacerdote iba al campo, cortaba las espigas, formaba entonces la gavilla y la tomaba y la llevaba al atrio del templo, donde él la mecía delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Esta gavilla se mecía a las 9 de la mañana, que era la hora del sacrificio matutino. Sabemos esto porque el Espíritu Santo fue derramado a las 9 de la mañana a la hora del sacrificio matutino, que el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 15, le llama la tercera hora. ¿Ok? Ahora, existe un debate entre algunos eruditos en cuanto a cuándo es que se mecía la gavilla delante del Señor. El texto de Levítico declara que debía mecerse en el día después del sábado. Y esta es la pregunta. La gavilla se mecía después del sábado ceremonial, de la fiesta de los panes sin levadura, o se mecía después del sábado semanal, o sea, el que nosotros guardamos, el que está en la ley de Dios. Al aplicarse a Cristo, en realidad no tiene diferencia, porque sucede que en esa semana que Jesús murió, ambos sábados, tanto el ceremonial como el sábado de la ley moral, cayeron en el mismo día. Así que no importa si es que la Biblia se estaba refiriendo
a el sábado ceremonial o se estaba refiriendo al sábado semanal. En este caso, no debería causar confusión, porque en ese año, cuando Jesús murió, el sábado ceremonial y el sábado semanal cayeron el mismo día. Ahora, vamos entonces a regresar más adelante a estos detalles, porque vamos a ver que en Jesús se cumplieron exactamente al pie de la letra. ¿Qué conmemoraba la fiesta de las primicias? El pueblo de Israel en el desierto no tenía cultivos, no tenía los campos con espigas. Ellos no ofrecieron la fiesta de las primicias en el desierto, pues estaban peregrinando y no tenían un lugar seguro donde asentar su pie. Así que la fiesta de las primicias era una conmemoración o a la vez una promesa dada por Dios al pueblo de una nueva tierra, la tierra prometida. Era un anticipo de las bendiciones que esa tierra les iba a dar, de la leche y de la miel, y cómo de los primeros cultivos el pueblo debía presentarle las primeras espigas y los primeros granos a Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 11, versículos del 8 al 12. Deuteronomio, el capítulo 11, versículos del 8 al 12. Leamos lo siguiente, nos dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová desde el principio del año hasta el fin. La descripción de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, es que es una tierra que fluye leche y miel. Eso significa que es una tierra muy productiva. Los ojos de Jehová están sobre esa tierra desde el principio hasta el final del año. Dios prometió prosperidad a su pueblo. Les iba a ir bien, iba a tener comida en abundancia, y por eso como motivo de agradecimiento a Dios, para que nunca se olvidaran que de Él vienen todas las bondades, debían presentarle una gavilla de los primeros frutos. Ahora, la palabra primicias viene de la palabra hebrea reshiit, que significa primero, principio, también significa mejor o principal. Ahora, es muy importante esta definición y volveremos también aquí, porque primicia no siempre significa primero, en este caso significa primero, pero también primicia significa lo mejor de lo mejor. Y es por eso que Dios deseaba que le dieran las primicias a Él, los primeros frutos, pero no solamente los primeros frutos, sino los mejores frutos, porque vemos más adelante que también se le dan, en la fiesta del Pentecostés se le daba otras primicias, pero esta ya era de otro cereal distinto. La cebada era el primer cereal que maduraba en el tiempo del pueblo de Israel. Como mencionamos, esta fiesta se celebraba el 16 de Abib, después del primer sábado de la fiesta de los panes ácimos. Ahora, ¿cómo se cumple esta fiesta en Cristo? Y aquí vamos a detenernos un buen momento. Bastante del tiempo vamos a pasarlo aquí porque hay muchos detalles fascinantes. Cómo esta fiesta se cumplió en detalle en Jesús. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, donde Pablo menciona y aplica las primicias a Jesús. Entonces hemos visto que Jesús es la Pascua, hemos visto que Jesús es el pan ácimo, aquí también Jesús es las primicias. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos
primicias de los que durmieron, es hecho. ¿Qué es Jesús? Se hizo primicias ¿de quiénes? Primicias de los que durmieron. Vamos a volver a ese punto. Así que Jesús es la primicia. Jesús como primicia, entonces cumple exactamente esta fiesta de la que nosotros estamos hablando aquí. Ahora, quiero detenerme un poco en cuanto a ese punto de Jesús como primicia de entre los muertos. A ver, ¿quiere decir eso que Jesús es el primero que resucitó? Nosotros sabemos que Jesús no fue el primero que resucitó. Al menos 3 personas en el Nuevo Testamento habían resucitado antes de él y al menos 4 personas en el Antiguo Testamento habían resucitado antes que él. El primero que resucitó, vemos, fue Moisés. La segunda persona que leemos en el Antiguo Testamento que experimentó una resurrección fue el hijo de la viuda de Sarepta, a través del profeta Elías. La tercera persona que vemos es el hombre, bien, de hecho, antes de ese, tenemos una tsunamita. ¿Recuerda la tsunamita a quien Eliseo también le resucitó el hijo? ¿Okay? Luego tenemos el hombre que tocó los huesos de Eliseo. Allí van 4. ¿Okay? Tenemos en el Nuevo Testamento la hija de Jairo. Allí van 5. Luego tenemos el hijo de la viuda de Naín. Allí van 6. Tenemos luego Lázaro. Allí van 7. En realidad, en el orden de resurrecciones, Jesús fue el octavo que resucitó. Curiosamente, el número 8 en la Biblia representa resurrección, nuevo nacimiento o nuevo comienzo. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay algunas alusiones al número 8 en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el diluvio solo entraron 8 personas al arca y con esas 8 personas Dios renovó su pacto, con esas 8 personas repopuló la tierra, la repobló. Así que con esas 8 personas volvió a comenzar de nuevo el mundo. 8 representan nuevo nacimiento, nueva creación. De hecho, el diluvio se compara también como una especie de bautismo, nos dice el apóstol Pedro. Pero también vemos en el caso de la circuncisión que se hacía al 8º día. Y la circuncisión, como mencionamos en una presentación anterior, es un tipo de bautismo. ¿Okay? La circuncisión se hacía en el 8º día, que es un símbolo del bautismo. Algunas personas tienen dificultad reconciliando ambos ritos porque en el caso del bautismo nosotros enseñamos que es una persona cuando ya tiene edad de conciencia o de responsabilidad que puede tomar el rito, pero en el caso del niño pues era circuncidado sin que él tuviese ninguna decisión. Bien, ¿por qué decimos que la circuncisión es un tipo de bautismo, que en realidad el bautismo del Nuevo Testamento es la continuación del rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento? Por la sencilla razón que ambos tienen el mismo objetivo, ambos tienen la misma connotación y función. Por ejemplo, la circuncisión era para que ahora el varón perteneciera al linaje del pueblo escogido de Dios. O sea, la circuncisión le daba entrada al varón al pueblo de Dios, al pueblo del pacto. De igual manera, el bautismo es el rito que nos da la entrada a la iglesia de Dios. Ahora, la circuncisión tenía como propósito enseñarnos que no somos justificados por las obras, sino por la fe. Es decir, mientras que se corta el prepucio, pues Dios quiere enseñar que Él también quiere sacar el prepucio de nuestro corazón, esa carne de pecado. ¿Y por qué se hacía en la niñez? Pues porque en la niñez, como este rito, a diferencia del bautismo, el bautismo no incluye dolor, pero el rito de la circuncisión sí incluye dolor, pues el mejor momento para hacerlo es cuando el niño es bien pequeño.
para evitarle el dolor al hombre cuando ya es adulto. Esa es la única razón por la cual se hacía el octavo día. Algunos médicos han tratado de explicar esto médicamente, que es en realidad el día en que los niveles vitamínicos y sanguíneos, no sé cómo yo explicarlo, están en óptimas condiciones para evitar un desangramiento, para evitar minimizar el dolor el octavo día. Hay estudios científicos en cuanto a esto. Bien, pero cuando ya ese niño que estaba circuncidado crecía y entendía el pacto y se le explicaba el símbolo de la circuncisión, pues esperaba que él experimentara una conversión como se espera que la persona que es bautizada experimente una conversión. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque la circuncisión se hacía al octavo día, que es un símbolo del nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento, la experiencia del pacto, el cambio de corazón. Y Jesús, curiosamente, resucita en el orden número 8 de las resurrecciones que encontramos en la Biblia. Con eso mostrando que Jesús es la resurrección de Jesús es el nuevo nacimiento y el nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino estableciendo la hermosa doctrina de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, volvamos a explicar entonces por qué si Él es el octavo en resucitar, ¿por qué se le llama la primicia de los muertos? Hay otro texto en Colosenses, el capítulo 1, versículo 18, donde hace alusión a algo similar, pero esta vez Pablo le llama a Jesús, le llama el primogénito de los muertos. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Vamos allá. Noten lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? Preeminencia. Noten, Él es el primogénito de los muertos, nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa? Esa expresión no puede significar que Jesús fue el primero en salir de una tumba, porque como dijimos, Jesús, ya habían otros que habían resucitado antes. ¿Ok? Esta expresión primogénito de los muertos significa que la resurrección de Jesús hace que las otras resurrecciones sean posibles. Eso es lo que significa. Por eso dice, para que en todo tenga preeminencia. Es decir, los que resucitaron antes de Jesús resucitaron fue por los méritos de Jesús, en fe o a través de la resurrección de Jesús que aún no había ocurrido, pero en fe y en esos méritos de esa resurrección que ocurriría. ¿Okay? El apóstol asegura que si Jesús no resucitara de entre los muertos, vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados. Jesús no fue el primero en resucitar, pero su resurrección es lo que determina la nuestra. Por eso en Juan 14, 19, Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y es en eso, a merced de esos méritos, que las demás resurrecciones pueden ocurrir. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro punto aquí, cómo se cumplió con Cristo, habíamos leído 1 Corintios 15, 20, que Jesús es las primicias de los que durmieron. Ahora, vamos a Mateo 27. Y vamos a mirar aquí que no solamente Jesús es las primicias, pero también hubo algunos que resucitaron con Él. Algunos de pronto van a escuchar, ¿cómo así? Yo no sabía que había más personas que habían resucitado, además de las que se mencionaron en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, vamos a mirar acá, Mateo capítulo 27, versículos del 50 al 53. Esto es cuando Jesús murió. Ubiquémonos en el tiempo, son las 3 de la tarde, ocasión de la crucifixión de Jesús. Y nos dice acá, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y noten esto, y se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. A ver, qué interesante que cuando Jesús murió y hubo ese gran terremoto, dice que se abrieron los sepulcros. Pero el texto nos dice que estos sepulcros se abrieron, pero los muertos no se levantaron en ese mismo momento, sino que ellos salieron de los sepulcros, nos dice el versículo 53, después de la resurrección de él. Qué curioso que, como leímos, los campos se marcaban ¿cuándo? ¿Recuerdan? Los campos se marcaban el mismo día en que moría el Cordero Pascual, o el día antes del sábado, de que comenzara la fiesta de los panes sin levadura. Ese día antes se marcaban los campos a las 3 de la tarde. Cuando Jesús muere, a las 3 de la tarde, también se marcan los campos de donde iban a salir las primicias. Pero no resucitaron sino hasta que Jesús resucitó. ¿Quiénes resucitaron aquí? Bueno, ya vamos a mirar en un momento. ¿Sabían ustedes que podemos determinar, al menos con nombre propio, algunos de los que resucitaron aquí? Claro que sí. Pero antes de ir allá, déjenme colocar más fundamento bíblico para lo que vamos a decir. Nos dice en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 8, hablando de esos que resucitaron con Jesús, nos dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a volver a ese texto más adelante. Aquí nos muestra que no solamente ellos resucitaron con Jesús, sino que cuando Jesús ascendió, los que estaban cautivos por la muerte también ascendieron con él, y cuando ascendieron con él, dio dones a los hombres. Esto es en referencia al Pentecostés, que vamos a estudiarlo en la siguiente presentación. En 1 Corintios 15, 23, también leemos: pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Leímos que Cristo es la primicia, pero aquí también vemos otras primicias, que son los que resucitaron con Jesús. La pregunta es: ¿subió Jesús con las primicias el domingo de resurrección para que cumpliese exactamente el tipo? Recuerden que la gavilla se mecía delante de Jehová el día 16 de Nisan a las 9 de la mañana. Jesús sabemos que resucitó un poco antes de las 6 de la mañana, porque aún estaba temprano. La palabra del Señor nos dice que muy de mañana Jesús resucitó, quizá antes que saliera el sol. Y luego cuando llegó María a la tumba, pues ya era de día, muy de mañana aún, pero ya había salido el sol. ¿Okay? La pregunta que queremos resolver entonces es: ¿subió Jesús con las primicias el domingo de la resurrección? Si el tipo se debe cumplir en el antitipo, pues deberíamos esperar que sí, ¿cierto? Pero vamos a notar algo aquí muy interesante, porque Jesús, lo que todos sabemos es que Jesús subió fue 40 días después. La Biblia nos dice que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. De hecho, vamos a leerlo en el libro de Hechos. Entonces aquí tenemos un problema que necesitamos resolver. El libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 3. Libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 3 nos dice: a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tenemos un problema entonces, hermanos, y es que Jesús no, si Jesús esperase hasta los 40 días, cuando Él ascendió para presentar las primicias al Padre, no podía cumplirse entonces exactamente esta fiesta en el tipo que debía ser el día 16, es decir, el mismo día de la resurrección. Porque como leímos en Efesios, Jesús subió y llevó cautiva la cautividad. O sea, es claro que en Efesios se nos está diciendo que cuando Jesús asciende al cielo, pues Jesús asciende con las primicias. Pero Jesús asciende 40 días después de haber resucitado. ¿En qué momento Jesús entonces presenta la gavilla al Padre para que se cumpla exactamente el día 16 a las 9 de la mañana? Yo les voy a ayudar a responder esa pregunta. ¿Sabían ustedes que Jesús, antes de esta ascensión, Jesús tuvo una corta ascensión al Padre ese mismo día? Vamos a notarlo aquí en el libro de Juan, el capítulo 20, versículo 17. Esto es en ocasión de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana. No tengo tiempo para ir en todos los detalles de la historia. Recuerdan, las mujeres van a la tumba, María estaba triste porque creyó que se habían robado el cuerpo de su Señor. Y luego Jesús se le aparece a ella. Y primero ella cree que es el jardinero y luego Jesús le llama María y ella se da cuenta que es él, le dice Raboni, que significa maestro. Y luego ella se le va a subir a Jesús, lo va a abrazar. Y Jesús le dice, no me toques, Juan 20, 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Interesante, Jesús dice acá, no me toques porque no he subido a mi Padre. ¿Será que Jesús se está refiriendo acá a la ascensión que iba a ocurrir 40 días después? Bien, el verbo en el griego ahí indica que en realidad Jesús está hablando en presente, no está hablando subiré al Padre en el futuro, o sea 40 días después, sino en ese momento, como una acción que iba a ocurrir en ese momento. Ahora, ese mismo día Jesús se le aparece a los discípulos y los discípulos lo abrazan y lo tocan. Noten lo que dice Mateo 28, 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, ese mismo día Jesús se presenta, primero se encuentra con María, le dice, no me toques, pero luego en la noche los discípulos lo tocan. Entonces, en algún momento, entre el momento en que Jesús se encuentra con María y luego en la noche cuando se vuelve a encontrar con los discípulos, pues tuvo que haber ascendido al Padre. Así que, ¿a qué hora sería eso? Podríamos concluir que Jesús se presentó al Padre a la hora exacta en que se presentan las primicias ante el Padre. Vamos a leer una cita que encontramos aquí en el libro de Deseado de todas las gentes, la página 729. Y luego vamos a leer también la página 730. Noten lo que nos dice la sierva del Señor. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Vamos a continuar leyendo, pero voy a parar aquí. Noten que Jesús es la primicia. O sea, Jesús no tuvo que subir ese momento con los que resucitaron con Él. Él subió solo, porque es que Él es la primicia.
y los que resucitaron con Él son simplemente el fruto de la muerte y la resurrección de Jesús. Podríamos decir que entre los humanos esos son las primicias, el primer trofeo de la redención que Jesús se lleva al cielo, pero Él era la primicia. O sea, Él cumplió el tipo cuando se presenta al Padre ese domingo a las 9 de la mañana. Nos sigue diciendo la cita: durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica, se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicia como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias representan la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos y muertos. O sea que hay dos primicias. Jesús es la primicia, pero también los frutos de su sacrificio, que son primicias y son una garantía de la resurrección de todos los justos muertos, los que han de resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, la cita sigue diciendo, la página 730 dice: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida, ahí tenemos una clave de quienes resucitaron con Jesús, a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Durante su ministerio Jesús había dado vida a algunos muertos, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Ahora, nótese que esta cita nos confirma que sí, Jesús luego asciende con las primicias como trofeos de victoria, pero eso no es cuando Jesús se presentó ante el Padre ese mismo día, porque esto sucedió después que ellos se aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. ¿Quiénes fueron estos muertos? Dice que a costa de su vida. ¿Cómo sabemos eso bíblicamente? Bien, no tenemos una referencia directa que nos lo diga, pero al considerar las circunstancias en las cuales Cristo murió como mártir, pues aquellos que resucitaron con Él en esa primera resurrección, también debieron haber sido mártires, que así como Cristo murió por obediencia a su Padre, ellos también habían muerto por obediencia al Padre. Ahora, si fueron mártires, entonces, es posible que aquí esté Abel, porque Abel fue el primer mártir de Cristo. Si estos son los mártires, es posible que aquí esté el profeta Isaías, es posible que aquí esté el profeta Zacarías, hijo de Joiada, y muchos mártires del Antiguo Testamento. Es posible también, no tengo evidencia para esto, pero si son los mártires hasta los días de Cristo, de hecho hay una cita en Primeros Escritos que ya les voy a leer,
que estos mártires se deben de contar desde la creación hasta los días de Cristo, pues el último mártir en los días de Cristo fue Juan el Bautista. Es posible que Juan el Bautista haya resucitado aquí también. Algunos quedan perplejos al pensar por qué Jesús no libró a Juan el Bautista de allí de la cárcel. Lo dejó morir. Jesús sabía que hay algo mejor que venía para Juan. Él no iba a estar muerto por mucho tiempo. Juan iba a participar de los trofeos de Cristo en su resurrección. Noten esta cita, Primeros Escritos, página 183. Cuando Jesús pendiente de la cruz exclamó, consumado es, las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos obedientes a su llamamiento salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación. ¿Quién fue el primer mártir desde esos tiempos? Fue Abel. Hasta los días de Cristo. ¿Quién fue el último mártir en los días de Cristo? Fue Juan el Bautista. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Imagínense la sorpresa de los príncipes judíos, que estaban diciendo, no, eso fue los discípulos que se robaron el cuerpo de Jesús y ellos están mintiendo, están diciendo que Él resucitó, eso es mentira, pero hay aquí unos hombres de diferentes estaturas. Imagínense Abel, tremenda estatura, porque él tenía la estatura de los hombres antediluvianos, y caminando en medio de las calles de la ciudad y diciendo, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. No había forma en cómo refutar esta gran verdad. Así que es muy claro que hubo muchos mártires que resucitaron con Cristo Jesús. Ahora, volviendo al punto de Jesús ascendiendo ese día al Padre, ese día domingo, la sierva del Señor tiene una cita muy interesante aquí mismo en Primeros Escritos, donde ella está comentando el encuentro de Jesús con María Magdalena. Y nos dice en Primeros Escritos, la página 186, Primeros Escritos, página 186, dice, al volverse atrás, María vio a Jesús allí cerca, pero no lo conoció. Él le habló suavemente, preguntándole la causa de su tristeza y a quién buscaba. Suponiendo María que se trataba del hortelano, le suplicó que si se había llevado a su Señor, le dijeran dónde le había puesto para llevárselo ella. Entonces Jesús le habló con su propia voz celestial diciendo, María. Ella reconoció el tono de aquella voz querida y prestamente respondió, Maestro, con tal gozo que quiso abrazarlo. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alegremente se fue María a comunicar a los discípulos la buena nueva. Pronto ascendió Jesús a su Padre. Esa es una mala traducción, porque en realidad en inglés, en vez de decir pronto, dice quickly, rápidamente. Rápidamente ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio y recibir toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo entonces fue que Jesús ascendió al Padre y se presentó como primicia? El mismo día que Él resucitó. Detalle interesante. Cuando Él se presenta ante el Padre
y el Padre acepta su sacrificio, lo acepta Él como primicia, el Padre le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús, antes de ascender, su ascensión final, en Mateo 28, 19, por eso Jesús pudo decir las siguientes palabras. Mateo 28, 19. De hecho, 28, 18. ¿Okay? Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo se le dio la potestad a Jesús? Se le dio cuando Él ascendió al Padre el día de su resurrección. En realidad, en el griego, una mejor traducción de esta expresión, toda potestad me es dada, es en indicativo pasivo. Toda potestad me ha sido dada. ¿Ok? Así que ya Jesús podía haber dicho en este momento que ha recibido la potestad. Primeros Escritos, la página 187, también nos corrobora eso. Nos dice, los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios y mandaron a levantar las puertas eternas para que entrase el Rey de Gloria. Esto es una descripción de lo que dice el Salmo 24. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver a compartirla con ellos. El mismo día, escuchen, el mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces que lo tocasen, porque ya había subido a su Padre y recibido poder. ¿No? Tenés muy clara esa cita. La razón por la cual Él se dejó tocar el mismo día después es porque Él ya había recibido el poder de su Padre. Él ya había sido aceptado como primicia. ¿Recuerdan que los judíos no podían tocar el grano y comérselo ellos hasta que se presentase la gavilla? De la misma manera, Jesús, la primicia, no podía ser tocada hasta que se presentase. Esto no es coincidencia. Yo no sé cómo algunos aún dudan que este libro es inspirado por Dios. Es tan exacto, es tan preciso, hermanos, es tan hermoso. La forma en cómo Dios nos ha presentado en detalle el plan de la salvación. Aquellos que resucitaron con Jesús, Primeros Escritos, página 184, nos dice que tenían diferente estatura y aspecto. Dice, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros, como Abel. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza humana. Diferentes aspectos. Me imagino allí el majestuoso Abel, la estatura casi de su padre Adán caminando, pero también viendo allí al chiquito Juan el Bautista y a Isaías también entre ellos, pero todos testificando que Cristo había resucitado. Ahora, al final del tiempo también habrá otro tipo de primicias. Primera Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora aquí está hablando ya de la resurrección general cuando Cristo venga por segunda vez. Pero hay algunos que van a resucitar un poquito antes que estos, y el libro de Apocalipsis le llama a eso la resurrección especial. Pero hay otro grupo también
que Apocalipsis 14:4, hablando de los 144,000, le llama primicias. Vamos a leer en Apocalipsis 14:4, noten lo que nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Si recuerdan que al principio, cuando hablamos de la palabra primicia, dijimos que significa lo mejor. No siempre significa lo primero. En el caso de Jesús, no fue el primero en orden, pero fue el primero en calidad. Tampoco los que resucitaron con Jesús fueron primeros en orden, fueron primeros en calidad. Pero aquí hay algunos que estos sí no murieron, estos van a estar vivos cuando Cristo venga, que también se llaman primicias, porque estos van a ser un grupo especial, un grupo que entre todos los demás, este grupo ha alcanzado la madurez completa en Cristo Jesús. Han alcanzado la estatura en Cristo Jesús aquí en la tierra, la mayor estatura que se puede lograr en este lado del cielo por la gracia de Jesús. Y por eso se les llama primicia. De hecho, el Antiguo Testamento también le da este uso a las primicias. En Números 18:12, y leo de la versión moderna, Números 18:12 dice: todo lo mejor del aceite y todo lo mejor del vino y del trigo, las primicias de todas las cosas que ellos dieren a Jehová, a ti las he dado. Así que las primicias no solamente es lo primero, las primicias entonces es todo lo mejor. Y por eso Jesús, aunque no fue el primero, las demás resurrecciones dependen de Él. Era la garantía porque Él es el mejor de los mejores. No tenemos a nadie mejor que Jesús. Él es el mejor de los mejores. Su resurrección es perfecta y a través de ella podemos tener nosotros la esperanza de la resurrección. En nuestra experiencia personal, entonces, ¿cómo esta experiencia, esta fiesta nos puede ayudar a nosotros? Dios desea también que le entreguemos a Él primicias. Entreguémosle a Él lo mejor de los mejores. Démosle el mejor fruto de nuestros campos a los más necesitados, porque al dárselos a ellos se los estamos entregando a Jesús. Démosle lo mejor de nuestra juventud a Él. No esperes hasta que te hagas anciano y ya estés débil y enfermo y no puedas dar lo mejor de tu vida. Dale a Dios tu juventud. Dale tus primogénitos, dale tus hijos a Dios. Dale primicias a Dios. ¿Sabe? La primicia es un anticipo de muchos frutos. Y así como el grano necesitaba sembrarse para que usted luego tenga la espiga y luego tenga todos los muchos frutos, pues para que nosotros también seamos esas primicias, necesitamos ser sembrados. Y eso significa el nuevo nacimiento. Juan 3, versículos 3 al 5. Leemos lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que si tú quieres ser primicia, ¿qué debes hacer primero? Debes morir. Porque para tener esa espiga, el grano tiene que morir. Nosotros necesitamos morir y nacer en agua y espíritu. Así como Jesús resucitó el día de las primicias y se presentó ante el Padre, pues nosotros también necesitamos resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Así como Pablo lo dice en Romanos, el capítulo 6. En Romanos, el capítulo 6, Pablo compara la resurrección de Cristo con el nuevo nacimiento del cristiano. Versículo 4, Romanos 6:4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo es que nos hacemos primicia nosotros? Cuando morimos con Cristo y resucitamos con Él. Si hay alguien que me está mirando a esta hora y escuchando este tema y no ha sido bautizado, pues yo le invito a que comience a reconsiderarlo seriamente y no te demores, para que puedas también convertirte en primicia para Cristo. Busca tu iglesia adventista más cercana, habla con tu pastor local y dile, quiero ser bautizado. Habla con el anciano, habla con la persona que te está dando los estudios bíblicos y di, quiero ser bautizado en el reino de los cielos. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, primero somos enterrados para llevar mucho fruto, pero ahora, cuando hemos nacido de nuevo, necesitamos estar conectados a la vid, porque si no estamos conectados a la vid, no podemos llevar mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos que Dios desea que llevemos? El libro de Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23, nos habla de los frutos del Espíritu, los frutos que Dios quiere ver en cada hijo suyo. Nos dicen más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cada uno de nosotros somos gavillas y debemos presentarnos ante Dios llenos de estos frutos, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, paciencia, benignidad, llenos de bondad, llenos de fe, cuánto necesitamos la fe, llenos de mansedumbre y llenos de dominio propio, que es templanza. De esta manera podemos ser gavilla para Dios, podemos ser buenos frutos para Él. ¿Quieres tú convertirte en ese fruto para Cristo Jesús? Si no te has bautizado, te invito a que te bautices. Y si ya estás bautizado, pues te invito a que no te desconectes de la vid, que renueves tu pacto diariamente con Dios para que puedas ser esa primicia para Cristo. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, gracias porque Jesús, como nuestra primicia, nos da la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Queremos también ser primicias para ti, Señor. Danos de tu Santo Espíritu para que tus frutos abunden en nuestra vida y podamos, Señor, agradarte y también ser un testimonio para otros. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.